Espera. Antes de que te revele lo que sucedió en esta increíble historia. Si ya estás listo para ser mi cómplice en esta aventura, suscríbete ahora mismo y deja tu me gusta. Es hora de que la historia comience. De fracasada a multimillonaria. Humilló a su familia en la cena del domingo revelando su secreto de 17,000 millones de dólares. La mesa de caoba se extendía entre nosotros como un campo de batalla. Las uñas impecablemente cuidadas de mamá golpeaban su copa de vino mientras examinaba la cena del domingo con el mismo ojo crítico que usaba para todo lo demás en su vida. Papá estaba sentado a la cabecera, mirando su teléfono entre bocado y bocado, probablemente revisando otra operación inmobiliaria. Mi hermano mayor, Marcus, se recostó en su silla con esa sonrisa insufrible que había perfeccionado durante 32 años siendo el niño mimado. Así que Jamie, empezó mamá con un tono de voz desbordante de interés forzado. ¿Todavía sigues revolviendo papeles en esa pequeña empresa de comercio? Tomé un sorbo de agua y respondí que algo así. Marcus intervino preguntando cuánto tiempo había pasado ya, unos 7 años, y añadió que la mayoría de la gente a esas alturas ya es socia o al menos, asciende desde el nivel inicial. Le respondí con calma, mientras cortaba mi salmón, que yo no era un principiante. Papá finalmente levantó la vista del teléfono para cuestionar si seguía siendo esencialmente un empleado trabajando para alguien más. Me recordó que, a mi edad, él ya era dueño de 3 edificios de apartamentos. Le expliqué que se trataba de industrias diferentes, pero mamá intervino diciendo que ese era precisamente el problema. Según ella, los bienes raíces son tangibles, se pueden ver y tocar, mientras que yo solo muevo números en una pantalla y juego con el dinero de otras personas. Le aclaré que yo administro inversiones. Marcus se rió con sorna. Dijo que administrar inversiones era solo una forma elegante de llamarme intermediario. Presumió su bonificación del último trimestre, unos $400,000 de transacciones inmobiliarias reales, con edificios e inquilinos reales que pagan alquiler real. Le respondí que eso era maravilloso, pero él me pidió que no fuera condescendiente. Sugirió que si hiciera caso a papá y me uniera al negocio familiar en lugar de perseguir una fantasía de Wall Street, ya tendría algo que mostrar. Mamá asintió con la cabeza, señalando que Marcus ya había comprado 2 propiedades de inversión solo este año y que estaba acumulando verdadera riqueza generacional. Le dije que era consciente de ello. Papá dejó el teléfono y me prestó toda su atención por primera vez esa noche. Me lanzó una crítica directa. Desde su punto de vista, tengo 30 años, sigo alquilando un pequeño apartamento en Manhattan, conduzco un Honda de 6 años y trabajo 80 horas semanales por un salario modesto y la esperanza de una gratificación. Le respondí que mi apartamento está bien y mi coche funciona. Mamá negó con la cabeza, diciendo que esa era la mentalidad que me frenaba, acomodándome mientras mi hermano prosperaba conduciendo un Mercedes clase S equipado. Marcus se inclinó hacia adelante, fingiendo querer ayudarme. Me dijo que aún había tiempo para cambiar de rumbo, que fuera a trabajar con ellos para aprender el negocio y generar activos reales en lugar de jugar con hojas de cálculo. Le aseguré que no jugaba con nada. La voz de mamá adquirió ese tono compasivo que conocía de toda la vida. Dijo que sabían que lo intentaba, pero que les preocupaba que hubiera invertido 7 años en algo que nunca me daría la rentabilidad que merecía, tildando al mercado de valores de volátil e impredecible. Le repliqué que en realidad no lo es si sabes lo que haces. Papá se burló, recordando crisis como la de 2008 y mencionando a Lehman Brothers para demostrar que los expertos no siempre saben lo que hacen. Añadió que, a pesar de ver lo que pasó, elegí ese camino teniendo la oportunidad de unirme a un negocio familiar estable. Sacudió la cabeza con decepción, diciendo que no me entendía. Le respondí que no tenía por qué hacerlo. Marcus tiró su servilleta sobre la mesa, culpando a mi actitud terca de llevarme a dar vueltas en círculos durante 7 años. Cuando le negué que estuviera en círculos, me desafió a mostrar mis logros, mi casa, mi auto de lujo o mi cartera de inversiones. Marcus señaló la habitación, presumiendo haber ayudado a comprar la casa, elegido la lámpara de araña y aportado el vino de su colección. Me preguntó qué había aportado yo a la familia además de preocupación. Dejé mi tenedor con cuidado y afirmé que aportaba mucho. Mamá me desafió a decir que, recordándome que me perdí el cumpleaños de papá y el compromiso de Marcus por reuniones de trabajo, sin tener nada que mostrar a cambio de tanto sacrificio. Les dije que no sabían lo que tengo, pero papá sentenció que sabían que alquilaba, que no tenía propiedades y que no era lo suficientemente rico como para dejar de trabajar. Para él, eso decía todo. Mientras tanto, el televisor en el comedor, sintonizado en CNBC como siempre, emitía un murmullo bajo con los símbolos de cotización desplazándose.
Marcus insistió en que mi problema era haberme creído el mito de Wall Street, cuando la realidad para gente como nosotros es el ladrillo y el cemento. Mamá añadió que aún era joven y que, si trabajaba con ellos, en 10 años podría tener una cartera millonaria. Agradecí su preocupación, pero papá insistió en que debían intervenir por mi seguridad financiera. Me ofrecieron un salario generoso y el camino hacia la verdadera riqueza en el negocio familiar. Tomé otro sorbo de agua. Mamá, con voz quebrada, insistió en que no querían hacerme daño, solo verme triunfar. Marcus me retó a demostrar mi éxito enseñándoles mi cuenta bancaria. Papá concluyó que no tenía nada que mostrar porque solo era un corredor de bolsa, un empleado. Marcus me desafió a iluminarlos con mi título, ya fuera asociado o vicepresidente, llamando los términos elegantes para un empleado. Al decir que administraba una cartera, mamá preguntó de quién era, asumiendo que solo gestionaba dinero ajeno por un porcentaje. De repente, alguien subió el volumen del televisor. Un presentador de la CNBC anunció noticias de última hora con gran emoción. Iban a revelar la identidad del misterioso inversor conocido como JM, que había logrado rentabilidades sin precedentes. Papá, irritado, pidió que bajaran el volumen porque estaban en una conversación familiar, pero Marcus se quedó paralizado. El presentador describió a JM como la mente más brillante de esta generación, operando en secreto durante 7 años con resultados que parecían matemáticamente imposibles. Al revelarse la identidad, mamá se llevó la mano a la garganta. La gestora de cartera era Jaime Michelle Chin, de 30 años, con una fortuna estimada en $3.200 millones. El silencio en el comedor fue absoluto. Papá susurró la cifra atónito. El presentador explicó cómo transformé $50.000 iniciales en una cartera multimillonaria mediante capital de riesgo y análisis predictivo. El rostro de Marcus palideció mientras escuchaba que yo era la primera inversora en una importante empresa de vehículos eléctricos y que poseía participaciones en farmacéuticas exitosas. El reporte indicaba que yo poseía personalmente entre el 5% y el 8% de 12 compañías Fortune 500. Mamá apenas podía articular mi nombre. Yo seguí comiendo mi salmón. Los analistas calificaban mi rendimiento como el más impresionante de la historia moderna, superando con creces los récords de Warren Buffett. Papá subió más el volumen para ver a la corresponsal afuera de un rascacielos en Manhattan, un edificio que yo misma había comprado hace 3 años. El nombre Chin Capital brillaba tras la reportera, quien describía un pandemonio absoluto de inversores tratando de entrar en mis fondos, los cuales operaban bajo estricta invitación y con un mínimo de $10 millones. Marcus se atragantó. El informe destacaba que yo era la multimillonaria más joven del mundo hecha a sí misma, gracias a mi propia perspicacia y no a herencias. Apágalo, susurró Marcus con tono burlón, pero las noticias seguían detallando cómo había multiplicado fortunas de clientes importantes. Mamá me miraba con la boca abierta. El presentador aclaró que mis 3.220 millones personales eran independientes de los 14.000 millones de activos que gestionaba para mis clientes. En total, era responsable de $17.000 millones. Mi teléfono empezó a vibrar sin parar, seguido por los de papá, mamá y Marcus. La reportera añadió que yo poseía propiedades de lujo en Manhattan, Londres y las Bahamas. Marcus se apartó de la mesa, diciendo que tenía que ser una broma. Finalmente levanté la vista de mi plato y pregunté si alguien podía pasarme la sal. Nadie se movió. La televisión anunciaba una conferencia de prensa para el día siguiente y mencionaba que mis acciones ya estaban subiendo en el mercado tras la revelación. Papá, recuperando la voz, me preguntó si eso era real. Volví a pedir la sal. Marcus escribía frenéticamente en su teléfono y mamá me miraba como si fuera una extraña. Papá leyó en su teléfono que el MIT me había ofrecido un puesto como profesora y que el secretario del Tesoro me había consultado. Mamá susurró sobre mi cartera de $17.000 millones. Marcus confirmó que la noticia estaba en todos los medios financieros y que me llamaban la inversora más exitosa de mi generación. Papá leyó que grandes fondos de cobertura habían intentado reclutarme con ofertas de 50 millones anuales, las cuales rechacé para mantener mi independencia. Mamá estaba en shock por las cifras, y el televisor mencionaba mis donaciones anónimas de 200 millones a la ciencia. Me estiré para agarrar el salero por mi cuenta. Papá me preguntó por qué no se lo había dicho. Le recordé que lo intenté, pero siempre me interrumpían. Me reclamó que no fui clara, pero le dije que yo le había advertido que no estaba entre los niveles básicos. El teléfono de Marcus sonó. Era Michael Brennan, un gigante inmobiliario, pidiendo una presentación conmigo. Le dije a Marcus que estaba ocupada. Luego sonó el teléfono de mamá.
Era la presidenta de una gala ofreciéndome $500,000 por una charla de 30 minutos. Le dije que no me interesaba porque mi tiempo valía más que eso. En la televisión, un profesor de Columbia me situaba entre las 5 mentes más brillantes de la historia. Papá seguía viendo artículos sobre el misterioso JM y se le quebró la voz al ver que el New York Times me llamaba la mente financiera del siglo XXI. Marcus leyó que mi edificio valía 200 millones y que lo compré al contado. Mamá apenas podía procesar el costo de mi isla privada. El televisor mostró cómo mi sola identidad había aumentado la capitalización bursátil en 70.000 millones. Papá susurró la cifra. Los teléfonos no paraban de sonar con amigos del club de campo y conocidos queriendo invertir. Les aclaré que no aceptaba nuevos clientes porque mi lista de espera era muy selecta. Papá recibió una llamada de un magnate ofreciendo 8.000 millones. Le pedí que le dijera que no porque no cumplía con mis criterios. Marcus, estrangulado, no podía creer que rechazara tal cantidad, recordándome que eso era 40 veces el patrimonio de nuestra familia. Los analistas en televisión especulaban sobre mi futuro y mi asistente me avisó que la prensa estaba fuera de mi casa. Papá volvió a mencionar el edificio de 200 millones. Marcus caminó hacia la barra, tembloroso, preguntándose cuándo me había convertido en esto. Le dije que siempre lo había sido, solo que no prestaban atención. Papá se lamentó por todos los consejos de carrera que me dieron, instándome a ser como Marcus. Le recordé que a Marcus le iba muy bien con sus bonos de 400.000, pero él me pidió que no fuera condescendiente. Le aseguré que hablaba en serio. Eran exitosos según sus estándares, pero no comparados con los míos. Mamá preguntó qué haríamos ahora. Le dije que continuaríamos con nuestras vidas, aunque para ellos todo fuera diferente. Papá seguía preguntándose cómo no lo supieron. Le recordé que les dije que gestionaba inversiones, pero ellos prefirieron ignorarlo porque no era lo suficientemente ostentoso. Dejé el tenedor y les dije que el dinero no cambia quién soy, solo revela quiénes son ellos. Mamá parecía abofeteada y balbuceó que siempre estuvieron orgullosos. Les eché en cara que no era cierto, que estaban decepcionados y sentían pena por mi estilo de vida. Marcus preguntó si los iba a castigar, pero les dije que nada cambiaría. Seguiríamos cenando y me seguirían dando consejos que no están capacitados para dar. Papá se preocupó por las investigaciones, pero le aseguré que todo era legal. Mamá intentó empezar de nuevo y pidió que le explicara mi trabajo, pero le dije que no le interesaría porque ella cree que la bolsa es una apuesta. Marcus recibió otro mensaje de su jefe queriendo conocerme. Le dije que renunciara y viniera a trabajar para mí. Le ofrecí 2 millones al año más bonos de 8 cifras, preguntándole si su ego podría soportar ser empleado de su hermana pequeña. Le advertí que la oferta vencía esa noche. Papá me recriminó por no invertir en el negocio familiar, pero le dije que no era una buena inversión debido a sus retornos mediocres. Papá se sintió insultado, pero le aclaré que no era personal, sino matemáticas. No quería insultarlo con una inversión benéfica. Me puse de pie y me despedí, agradeciendo el salmón. Mamá lloró pidiendo perdón, pero le dije que su amor parecía condicional al éxito. Les recordé que hace una hora me tenían lástima y ahora querían mi capital. Les prometí vernos el mes que viene para cenar y seguir fingiendo. Los dejé allí, rodeados de sus bienes tangibles y sus suposiciones destrozadas. El viaje de regreso en mi Honda fue silencioso. El coche funcionaba bien, el dinero no cambió mis necesidades básicas, pero cambió todo lo demás. Mañana el mundo querría mis secretos, pero la única validación que alguna vez quise era la que mi familia no pudo darme hasta que fue demasiado tarde. No necesité su confianza, solo necesité tener razón. Y así fue. ¿Estás viendo la realidad o solo el ruido? Hace apenas una hora, mi familia pensaba que yo era una empleada promedio con un coche viejo y un apartamento pequeño. Me miraban con lástima, dándome consejos sobre activos tangibles y seguridad financiera, mientras yo, en silencio, construía un imperio de 17,000 millones de dólares. Ellos no podían verlo porque estaban demasiado ocupados juzgando el envoltorio. Pero tú no eres como ellos. Si estás aquí, es porque sabes que el verdadero valor no siempre hace ruido. Sabes que la información correcta, en el momento adecuado, es la diferencia entre ser un intermediario y ser el dueño del edificio. Tu próximo movimiento estratégico. En este canal no nos conformamos con retornos mediocres ni con la mentalidad de ladrillo y cemento del siglo pasado. Aquí analizamos los patrones que otros pasan por alto. Pero, como en cualquier mercado de alto rendimiento, la visibilidad es la clave para que esta comunidad crezca. Dale me gusta a este vídeo.
Considera este like como tu primera inversión del día. No te cuesta nada, pero le indica al algoritmo que aquí hay valor real, separando nuestro contenido del ruido blanco de las redes. Suscríbete al canal. No acepto clientes de 8,000 millones de dólares, pero sí acepto mentes hambrientas que quieran entender cómo funciona realmente el mundo. Al suscribirte, aseguras tu lugar en la lista de espera para cada análisis, cada estrategia y cada revelación que comparto. Mi familia no me escuchó durante 7 años y ahora es demasiado tarde para que su opinión me importe. No dejes que a ti te pase lo mismo con las oportunidades que tienes enfrente. Haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones. Porque, al final del día, puedes tener excusas o puedes tener resultados. Y yo prefiero tener razón. Nos vemos en el próximo análisis.